Welcome to the class. Ahora vamos a hablar del presente perfecto. El presente perfecto nos permite conectar el presente y el pasado. De esa manera es como lo podemos utilizar para hablar acerca de experiencias del pasado. Aquellas que empezaron a algún punto en el pasado, pero que se mantienen vigentes, que se siguen desarrollando. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta para poder utilizar el presente perfecto de manera adecuada son los verbos en pasado participio. Los verbos en pasado y participio son aquellos que al traducirlos al español tienen terminaciones en ido y ado. Recordemos que en inglés tenemos dos grupos principales de verbos. Por un lado tenemos los verbos regulares, que son aquellos verbos a los cuales les agregamos ed para formar el pasado simple y el pasado participio, que es la conjugación que vamos a trabajar con el presente perfecto. Algunos ejemplos podría ser play en presente simple, played con ed en pasado simple, played también con ed en el pasado participio. Recordemos que play significa jugar, en pasado simple jugó y en pasado participio decimos jugado, es decir, tiene terminación ado. También un verbo regular que tenemos es el caso de visit, que significa visitar en presente. Visited con ed en pasado simple significa visitó. O visited, la misma escritura para el pasado participio, y en este caso lo traducimos como visitado. También tiene una terminación de ad. Por otra parte, tenemos la categoría de los verbos irregulares. Recordemos que los verbos irregulares, a diferencia de los verbos regulares, van a cambiar su escritura y su pronunciación del presente simple al pasado simple y también del pasado simple al pasado participio, como lo sería el caso de eat, que significa comer, ate, en pasado simple lo traducimos comió, o eaten, que significa comido en pasado participio. En este caso tenemos terminación de ido. Y por último, un ejemplo con verbos irregulares podría ser el caso de begin, en presente significa comenzar, began, empezó, este es en la conjugación de pasado simple, o la conjugación del pasado participio begun, que significa empezar. En este caso tenemos terminación ado para el pasado participio. Es decir, muchachos, a estas alturas ya no tenemos una lista de verbos regulares y irregulares, en la cual ustedes ya saben que la primera columna es para el presente simple, la segunda columna para el pasado simple y la tercera columna para el pasado participio. Esa tercera columna es la que necesitamos practicar para poder entender el presente perfecto de la mejor manera. Bien, teniendo en claro que vamos a necesitar los verbos en pasado participio para poder trabajar con el presente perfecto adecuadamente, es hora de entrar en materia y ver todos los detalles acerca de cómo utilizar el presente perfecto. Recordemos que este lo vamos a utilizar para hablar de experiencias pasadas que aún se mantienen vigentes en el presente. Iniciaremos revisando algunos ejemplos en la estructura positiva. También debemos tener en cuenta que el presente perfecto hace uso de dos auxiliares, el have y el has. Recordemos que el have lo podemos trabajar cada vez que estemos usando alguno de estos pronombres, como el caso de I, you, we, they, y el has, por otra parte, solamente posible para pronombres tercera persona, como el caso de he, she, it. For example, I have watched, or better, I have worked for several companies. O, yo he trabajado para muchas compañías. Eso quiere decir que fue algo que empecé a hacer algún punto
en el pasado, pero aún se mantiene vigente. Yo he trabajado para muchas compañías. Recordemos la estructura básica del presente perfecto es con el auxiliar have, cada vez que utilicemos estos pronombres antes mencionados, y el verbo en pasado participio, en este caso un verbo regular al cual le agregamos ed para hacer su conjugación en pasado participio. Ahora miremos un ejemplo con el auxiliar has. For example, she has eaten pizza all her life. Ella ha comido pizza toda su vida, es decir, desde que estaba pequeña, o sea, en el pasado, empezó a comer pizza, pero aún lo sigue haciendo. Revisemos la estructura con el auxiliar has al estar utilizando un pronombre tercera persona y un verbo irregular en pasado participio. Acá si nos cambia completamente la escritura, los verbos regulares no les podemos agregar ed. De esa manera es como podemos utilizar el presente perfecto en oraciones positivas. Hay que tener en cuenta que puedo utilizar el I have con el auxiliar así de manera larga o puedo hacer la contracción y me quedaría I've. Lo mismo para el caso de she has de manera larga y de manera corta sería she's. Esta contracción se parece a la contracción del verbo to be, she is, pero en este caso sabemos que el auxiliar es has porque seguido está un verbo en pasado participio, de she's eaten pizza all her life. De esa manera es como podemos identificar si esta contracción corresponde al verbo to be o al presente perfecto. Muy bien. Es momento de continuar con algunos ejemplos en oraciones negativas. La única diferencia es el cambio del auxiliar have al negativo have not o en contracción haven't. Por ejemplo, they haven't had any children until now. Ellos no han tenido ningún hijo hasta el momento. Revisemos la estructura. En este caso hemos decidido utilizar el auxiliar en forma contraída haven't, que también lo podemos hacer de forma separada have not. Sin embargo, a estas alturas ya debemos estar acostumbrados a utilizar auxiliares en contracciones y el verbo en pasado participio, en este caso como nos lo indica la estructura, en este caso had. Ok, ahorita revisemos un ejemplo con el auxiliar hasn't. For example, he hasn't worked abroad. O él no ha trabajado en el exterior. Algo que no ha hecho ni en el pasado y hasta el momento no lo ha podido realizar. La estructura en este caso es con el auxiliar has en contracción con el negativo hasn't y un verbo regular en pasado participio. Para ello solo le agregamos ed. De esa manera es como podemos utilizar el presente perfecto en oraciones negativas. Ok, ahorita vamos a revisar la estructura interrogativa del presente perfecto. Recordemos que tenemos dos tipos de preguntas en inglés, las yes no question y las information question. Vamos a iniciar realizando una pregunta de respuesta sí y no. En este caso siempre vamos a iniciar con el auxiliar. Así que podríamos empezar con el auxiliar have. Recordemos que utilizamos el have. Debemos utilizar algún pronombre determinado, en este caso el you. Podemos utilizar esta palabra que es muy común con el presente perfecto. Have you ever founded a company? Y aquí estamos preguntando que si alguna vez usted ha fundado una compañía o creado una compañía. Recordemos la estructura gramatical. Al ser pregunta tipo sí, no, empezamos con el auxiliar have. Luego agregamos esta palabrita ever, que lo utilizamos en las interrogaciones en el presente continuo, significa alguna vez. Y el verbo en pasado participio, en este caso, pues un verbo regular al cual le agregamos ed. Have you ever founded a company? Bueno, esto es ya respondiendo de la manera personal, podríamos decir yes, I have. Siempre respondemos de manera corta con el auxiliar.
o de manera negativa nos crea no, I haven't. Podemos utilizar la contracción de una vez y así nos vemos más profesionales en el uso del inglés. Ahora podemos realizar un ejemplo con una pregunta de estructura de información. Para ello, pues las preguntas de información siempre empiezan con una palabra WH, en este caso podemos utilizar el what, seguido del auxiliar, pero la podemos iniciar con what goes, o el auxiliar have, otra vez el you, y un verbo en pasado participio, en este caso met, y un complemento in your life so far. Ok, nos quedaría ¿qué metas has cumplido en tu vida hasta ahora? Tenemos estructura de pregunta e información, WH, seguido del auxiliar, en este caso have, y un verbo en pasado participio, en este caso met. Y esas las podemos, y podemos responder esa pregunta, ya pues cada quien ha cumplido ciertas metas, entonces yo podría decir, I have built a house for my parents. Yo he construido una casa para mis padres. Y aquí utilizo una estructura de manera positiva con el auxiliar y un verbo otra vez en pasado participio, un verbo irregular. De esa manera es como podemos utilizar el presente perfecto de manera interrogativa y también haciendo uso de estructuras negativas o positivas para responderlas. Bueno, un detalle también importante es cuando utilizamos los verbos been y gone. Been que significa estado y gone que significa ido con el presente perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Cuando utilizamos el been, por ejemplo, I have been, o recordemos, podemos hacer la contracción, I've been to Sweden. Yo he estado en Suecia. Cuando utilizamos el been es porque lo que queremos decir es que fui y volví al lugar. Entonces, yo he estado en Suecia significa que yo fui, estuve en Suecia, pero ya regresé a mi lugar de origen. Y cuando utilizamos el gone, por ejemplo, my friend has, o en contracción, my friends gone to Portugal. En este caso, mi amigo ha ido a Portugal. En este caso, lo que queremos indicar es que la persona se fue, pero no ha regresado. Es decir, el caso de mi amigo, él se fue para Portugal, pero aún no ha regresado a Colombia. Entonces, la diferencia entre el been y el gone. El been, que voy al lugar y regreso, y gone, simplemente que me he ido, pero aún no he regresado. Bueno, de esa manera es como podemos revisar todos los detalles acerca de cómo utilizar el presente perfecto. Recordemos que lo podemos utilizar para hablar de experiencias pasadas que se mantienen vigentes en el momento, de manera afirmativa, negativa e interrogativa. That's all, guys. Remember to subscribe to this channel to keep learning English. Thank you. See you in the next class.